Bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy veremos uno de los temas también más reconocidos en la historia de México, la Revolución Mexicana, también llamada la Tercera Transformación o la Revolución de la Madrugada, ¿no? También así se le conoce a nivel internacional. Este tema de la Revolución Mexicana tenemos que entender que es un cambio radical de todas las cosas en México, pero es más esencial entender que es una revolución social, de las primeras revoluciones en el siglo XX que tiene que ver con la revolución, con la sociedad en general y en el mundo. Para comprender la revolución de México, necesitamos ver las causas. Y aquí yo les pongo tres de las causas principales que conforman la decadencia de una época. Y es de la decadencia del porfiriato. Aquí una de las cosas principales fue la desigualdad social. En el porfiriato, a pesar de los grandes progresos económicos, muchas de las personas ya se había marcado profundamente esta distancia social entre la gente rica, la élite y la gente pobre, ¿no? Que no tenía oportunidades. Eso la sociedad de una manera atravesaba una fuerte desigualdad, provocando que se dividiera y marcó un profundo resentimiento, ¿no? Como aquí les pongo, entre las diferentes clases sociales. La desigualdad estaba a flor de piel. Después de eso, también un descontento general, ¿no? Porque las medidas de Díaz ya no eran efectivas. Las medidas que él había tomado durante 30 años era la represión, la negociación y el miedo. Pero ya no estaban funcionando porque a medida que iba pasando el tiempo, también se iban debilitando sus fuerzas. Y unas gotas que derramó el vaso fue una entrevista que dio con un periodista llamado Clearman, donde él ya afirmaba que México estaba listo para gobernarse por sí solo, y él ya se iba a retirar. Pero obviamente que Díaz dijo eso al medio de Estados Unidos, incluso salió en el New York Times, pero realmente él no iba a dejar el poder, solamente fue como para quedar bien a nivel internacional. Pero las personas ilustradas de la época pues tomaron esto como el inicio de algo diferente, entre ellos pues Madero, ¿no? Francisco y Madero fue uno de los políticos que más pues de una manera se emocionó por la idea del retiro del porfiriato o de Porfirio Díaz para poder llevar ahora una república diferente, ¿no? Ya no una dictadura. Sin embargo, eso no se llevó a cabo y los jóvenes políticos pues ya criticaban todo el movimiento del porfiriato y también la prensa internacional. Y otra de las cosas que también provocó la revolución fue la desamortización, de bienes y de las tierras comunales. Pues, y eso se ganó la enemistad por completa de la clase campesina, que era la que predominaba en la clase social, volviendo de una forma significativa impopular el régimen de Porfirio Díaz. Perdió el apoyo tanto de las clases medias y de las clases bajas, en este caso los campesinos. Y pues ya mezclando eso con la desigualdad, pues ya se tiene una receta perfecta para una revolución social. Y eso provocó el estallido de la revolución en 1910 a 1911. ¿Y cómo fue primero esto? Se comienza con el movimiento de Madero. Madero fundó el partido antireeleccionista para poder competir por medio de las elecciones contra el partido de Porfirio Díaz. Y fue en las elecciones de 1910 que supuestamente Porfirio Díaz no intervino, porque todo el mundo sabía que sí, pues Madero pierde las elecciones por muy poco, ¿no? Contra Porfirio Díaz y su partido. Sin embargo, Madero lo proclamó en las elecciones inválidas y se proclamó a sí mismo como presidente de México, provocando y estallando la Revolución Mexicana. Obviamente que Madero tuvo que huir de la capital hacia San Luis Potosí y después a Estados Unidos
para protegerse de las tropas federales del Porfiriato. Aquí es donde entra otro capítulo importante en la historia, porque realmente no estallan los conflictos bélicos hasta pues en noviembre, 19-20 de noviembre de 1910, con los hermanos Cerdán en Puebla. Como sabrán, los hermanos Cerdán pues eran partidarios de Madero y que ellos promovían el movimiento antirreeleccionista en Puebla. Sin embargo, el gobernador de aquel entonces mandó apresarlos, pero las tropas federales empezaron a acribillar la casa de los hermanos Cerdán y asesinaron a todos los hermanos, excepto a una, ¿no?, que pudo escapar. Esto fue el inicio de la Revolución mexicana, propiamente dicho, ya para 1910. Con la huida con la huida de Madero, él en Texas escribe un plan llamado el Plan de San Luis, donde de cierta manera invita, exhorta, pide al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el porfiriato. Y es así como los apoyos de varios revolucionarios llegan y se da un gran levantamiento donde al fin de cuentas las tropas de Porfirio Díaz y de Madero se enfrentan en Ciudad Juárez. Y es ahí la batalla principal donde provoca la victoria pues de Madero sobre las tropas federales. Otra de las cosas del estallido de la revolución es el levantamiento de tropas en el norte y en el sur de México, como nuestros nuevos poderes políticos que surgen en las clases sociales, pues ya se convierten en protagonistas. ¿Y cuáles son estos caudillos o estos revolucionarios? Tenemos a Francisco Villa en el norte, su nombre real es Doroteo Arango. Sin embargo, por diferentes situaciones de su vida personal, se cambia el nombre y se pone Francisco Villa, y él lidera el movimiento villista y apoya a Madero, fundando el Ejército de la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata, un profesor, también lidera a los campesinos de las zonas del sur, principalmente de Morelos, todo esa zona, donde él defendía los derechos del campesino y también estaba a favor de una revolución y una reforma agraria. Y también tenemos a Pascual Orozco, que también aquí aparece, que es el jefe de las tropas en Chihuahua y que también participa en las campañas de Madero. Con este nuevo ejército que Madero junta, estos simpatizantes, pues logra vencer de una manera sorprendente al régimen de Porfirio Díaz y provoca pues la derrota de Porfirio Díaz en menos de un año. Esto, ¿cómo es que se logró? ¿Cómo es que 30 años de gobierno fueron derrotados tan rápido? Pues es el símbolo de cómo el porfiriato ya estaba debilitado, ¿no? Tanto que ya ni siquiera pudo sofocar pues estas rebeliones que se dieron en el país, provocando que ya para 1911 Porfirio Díaz es exiliado de México y se va a vivir a París, donde fallece en 1915 y ahí es enterrado, ¿no?, Porfirio Díaz. Y ahí termina una de las épocas importantes que se conoció como el Porfiriato, con la muerte de Porfirio Díaz. Pero en México realmente seguiría una lucha de revolución. ¿Por qué? Tenemos diferentes fases de la revolución. Y una con la victoria de Madero, pero en 1911, pero para 1913 Madero, de cierta manera, pues llega al poder, pero a pesar de que Porfirio Díaz ya no está en el poder, el sistema porfiriano sí está. Y entonces muchas cosas que Madero no puede hacer, porque lo controlan los antiguos porfiristas. Entonces Madero fracasa en su gobierno y al año, pues de alguna manera, pues es asesinado. Entonces Madero fracasa en el poder porque no puede cumplir las promesas a sus caudillos revolucionarios, como Zapata, como Villa y Orozco, y se retiran
las tropas principales que lo habían apoyado en un principio y es traicionado por el ejército federal, que en ese momento era el general Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien toman el poder y asesinan a Madero en un acontecimiento que se conoce como la Decena Trágica, que dura 10 días el Palacio de Gobierno en una batalla que dura 10 días en la capital del país. El que toma el poder después de la muerte de Madero y su vicepresidente es Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta se proclama presidente de México, pero su gobierno es bastante violento, ya que muchos revolucionarios no reconocen a Huerta como presidente, incluso lo llaman usurpador. Y tras el golpe de estado de Huerta, pues busca que lo reconozcan como presidente de México y pide a Estados Unidos ese reconocimiento, pero Estados Unidos se lo niega. Entonces, otra figura importante que vamos a ver es la de Venustiano Carranza. En Coahuila se levantan armas contra el gobierno de Huerta y tanto Zapata como Villa se unen a Carranza. Y los tres ejércitos, los tres caudillos, se enfrentan a Huerta. Esto provoca que una serie de batallas que se dan durante esta segunda etapa de la revolución que son reconocidas, ¿no? Una de ellas es la batalla de Zacatecas, que es una victoria de los villistas, la batalla de Tlalpan, que es una de las victorias más famosas de Zapata, la primera batalla de Torreón, que fue una victoria de los huertistas o de Victoriano Huerta, derrotando a Villa, y la segunda batalla de Torreón, que ya con Carranza derrotan de una manera definitiva al ejército de Huerta. Es como esta serie de batallas, pues Carranza llega al poder, ahora que Huerta es derrotado, y en 1914 existe lo que se conoce como la Convención de Aguascalientes. ¿Y qué se hizo en esa convención? Esa convención fue hecha para que Zapata, Villa y Carranza, los líderes de la revolución, se unieran en un solo gobierno. Y en esta convención se discutieron reformas sociales, obreras, agrarias, tanto laborales, pero con los continuos desacuerdos entre los carrancistas, los villistas y también los zapatistas, provocó que la convención fracasara, ¿sí? Fracasó totalmente. Y pues esto provocó un enfrentamiento entre los líderes de la revolución. Ahora existían dos bandos, el bando de Villa y Zapata, que se unieron contra Carranza, y otra figura importante, Álvaro Obregón, uno de los generales más brillantes de Carranza. La División del Norte y el movimiento zapatista pues lucharon contra esta alianza de Carranza y Obregón, y Carranza pues realmente él se consideraba pues una persona de estudios, obviamente más que Villa y Zapata, y él pretendía gobernar México, y por eso pues no reconoció los movimientos revolucionarios de Villa y de Zapata. Así que estos dos bandos se enfrentan por el poder de México. Después de ese enfrentamiento, los triunfadores pues fueron Carranza y Álvaro Obregón. Derrotan de una forma definitiva a Villa y también sofocan la resistencia de Zapata. Esto aquí ya terminaría la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Ya con la victoria de Carranza, él crea lo que se conoce como la Constitución de 1917. Este documento de leyes es el que actualmente tenemos nosotros como mexicanos, y es donde Carranza promulga esta Constitución, que fue el fruto de toda la lucha social en México durante este tiempo, ¿no? Carranza instaura el orden, como es un hombre, por así decirlo, con factores y una política fuerte, que hace que Villa y Zapata pues dejen de alguna manera pues la vida política. Carranza se convierte en presidente de México y aparece cierta estabilidad en el país después de tanto tiempo de guerra. Tanto Villa
como Zapata posteriormente son asesinados por orden del gobierno de Carranza porque siempre van a ser una amenaza política para él. Finalmente, después del tiempo, Álvaro Obregón manda a asesinar al propio Carranza en 1920 y se convierte en el líder supremo de la revolución. Debido a las consecuencias de la revolución, tenemos varias. Como primera instancia tenemos la reforma agraria, que fue hecha principalmente por el movimiento zapatista y su insistencia. Las reformas sociales, que también por el movimiento villista y también el de Carranza, que provoca que ahora los derechos de los trabajadores realmente puedan cumplirse, de que realmente puedan trabajar no más de 8 horas, que tengan seguro, que trabajen en condiciones propicias. Eso fue una de las cosas fundamentales en la revolución. El derecho del trabajador, los sueldos dignos, y también la repartición de las tierras, ¿no? Como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? También la participación de todas las clases sociales de México fue algo fundamental en la revolución, porque tanto el campesino como el obrero, como el burgués, como la élite, todos participaron en la revolución con este cambio social. Incluso figuras como la figura de la mujer predominó, la famosa figura de la Adelita, provoca que ahora aparezca en la historia la figura mexicana de la mujer, ¿no? que tan importante realmente contribuye a la sociedad, ahora ya no es como de una manera pues ignorada como anteriormente. Sí, sigue siendo discriminada hasta años posteriores, pero ahora aparece en el mapa, en el contexto político mexicano. También el impacto de una estructura política radical. Al quitar el porfiriato, de nuevo encontrar una república naciente fue un proceso difícil, como todos los presidentes iban cambiando, pero ahora con el gobierno de Obregón, eso cambiaría para siempre, y la fundación, después de su gobierno, del Partido Revolucionario Institucional PRI, pues de alguna manera cambiaría ahora la política mexicana para siempre. Y el fin del caudillismo. Ya se iba a acabar eso de los caudillos, esto de seguir a una sola persona, como una figura como Zapata, Villa, sino ahora las instituciones toman de nuevo el poder en México. Y finalmente, el impacto de una cultura diferente en lo artístico, murales tan importantes que empiezan a aparecer como Siqueiros, como Diego Rivera, todos este tipo de murales que expresan la historia mexicana y el cambio social, asomándose un cambio pues en la idea política, entre ellos el socialismo, ¿no? Que posteriormente llegaría con otros gobiernos. Y al fin, estas fueron las consecuencias de la Revolución Mexicana y de cómo en nuestro país pues provocaría un cambio de la sociedad, de lo cultural y de lo político.